Buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy el tema que les vamos a hablar es la audiencia preliminar que está dentro de la materia de juicios orales. En la etapa de depuración procesal, en el artículo 1390 bis 34, el juez, la primera fase de la audiencia preliminar consiste en la depuración procesal, la cual tiene por objeto, número 1, el estudio de la legitimación procesal, que es la capacidad de ser parte. Número 2. La resolución de excepciones procesales, que es atendiendo los principios de oralidad, publicidad e inmediación, incluida la resolución de la excepción de la cosa juzgada. Se analiza en primer lugar la legitimación de las partes y en segundo lo relativo a las excepciones procesales que se hayan hecho valer. Una de las que se haya declarado la improcedencia de las excepciones procesales o de no haberse opuesto o ninguna de dicha naturaleza, se termina el inicio de la fase de conciliación o mediación. Precisando lo anterior, doy por terminada la fase de depuración procesal y pasamos a la fase de conciliación o mediación por conducto del juez. Esta etapa tiene por objeto, número 1, la conciliación entre las partes. 2. La realización de un convenio como forma alternativa de la solución de controversia. Número 3. La aprobación judicial del convenio. Ahora bien, para poder iniciar un procedimiento de este tipo, necesito saber si las partes ya han platicado al respecto de esta controversia. Se le pregunta a la parte actora. ¿Ha platicado o ha tenido algún acercamiento con la parte demandada? Para el caso de responder ambos que no, el juez les refiere parte demandada. Les pregunto en este momento si desean tener alguna plática con su contraparte para intentar resolver la controversia, iniciando de su conocimiento que cualquier situación que se maneje en este momento, propuesta o contrapropuesta, manifestaciones, expresiones, yo no puedo considerarlas al momento de dictar sentencia definitiva. Es decir, todas aquellas expresiones que se ventilen en este momento de resolver en definitiva el asunto, de tal manera que puedan hacerse de propuesta y contrapropuesta que consideren necesarias, por lo que les pregunto, si desean tener alguna plática con su contraparte. Para el caso de ser afirmativa la respuesta, el juez informa en la sala de audiencias en los interesados al propósito de la etapa de conciliación, habiendo referencia a los beneficios de llegar a un convenio y, según sea el caso, podía realizar propuestas de solución. En este momento las partes manifiestan sus propuestas y en contrapropuestas con el objetivo de llegar a un convenio. Para el caso de llegar a un acuerdo entre las partes, el juez da uso de la voz a las partes para que expongan los términos de su convenio y luego de ser expuestas por las partes, el juez reitera los términos y el hacer del conocimiento de la parte actora para que el caso de incumplimiento pueda proceder a la ejecución del convenio a la vía de apremio o la vía ejecutiva, concluyendo la audiencia declarando el asunto para cosa juzgada. Para el, para el caso de ser negativa, su respuesta el juez procede a dar por terminada esta etapa de fijación sobre hechos no controvertidos. Etapa de fijación de hechos no controvertidos. Artículo 1390 bis 36. El juez, atendiendo a lo anterior, entonces doy por concluida la etapa de conciliación o mediación. Les comento que independientemente de este proceso tenemos el Centro de Mediación o Conciliación del Poder Judicial del Estado, en el que en cualquier momento puedan hacerse uso de ese medio alterno de resolución de controversias, e implicará incluso la suspensión del proceso para llegar a un acuerdo a través de esta vía. Bien, pasamos a la siguiente etapa de la audiencia, que es la fiscalía sobre hechos no controvertidos. En esta etapa las partes se hacen recíprocas propuestas, por ejemplo, si advierten que uno de los hechos de la demanda ya está reconocida por la demanda o viceversa, entonces sería objeto de un acuerdo sobre hecho no controvertido.
de tal manera que lo incluiremos en este proceso, por lo que no sería objeto de discusión, debate o prueba. Por lo que les doy el uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Un hecho no controvertido puede ser cualquier punto que las partes consideren innecesarias para fijar la litis o que quieran reconocerlo así en ese momento, independientemente lo manifestado. Ahora, se les da el uso de la voz a las partes para que manifiesten las pruebas que tengan sobre los hechos de la demanda que considere que ya estén aceptados por su contraparte. En caso de no existir acuerdos sobre hechos no controvertidos, el juez cierra esta etapa y pasa a la siguiente etapa, que es la fijación de acuerdos probatorios. Etapa de fijación sobre acuerdos probatorios, artículos 1390 bis 37. El juez, atendiendo a lo anterior, se concluye la etapa de fijación sobre hechos no controvertidos y avanzamos a la siguiente fase de audiencia, que es la fijación de acuerdos probatorios. Esta, al igual de lo anterior, implica las propuestas de las partes para excluir algún medio de prueba para considerar que es inoficio, inoportuno o innecesario, etc. El objetivo de esta etapa es la inclusión de un acuerdo entre las partes de medios de prueba innecesarios, considerando aspectos de utilidad, relevancia, permanencia, lentitud, sobreabundancia e idoneidad, por lo que pregunta a la parte actora: ¿tiene alguna propuesta? El actor responde si tiene o no alguna propuesta. El juez: ¿tiene alguna propuesta? Demandado responde si tiene o no alguna propuesta. Juez: bien, tengo como acuerdo probatorio entre las partes en esta etapa del proceso que no se desahogará la prueba. Los medios de propuesta que se comprendan en el acuerdo quedarán excluidos de la calificación de desahogo y la valorización judicial. El juez les pregunta a las partes si son todas las propuestas. En caso de responder que sí, da por terminada la etapa y transita a la siguiente. Si no tiene ninguna propuesta para excluir alguna prueba, se cierra la etapa y se apertura a la fase de calificación de los medios de prueba. Así, al no existir acuerdos probatorios, doy por concluida esta etapa y pasamos a la fase de calificación sobre la admisibilidad de los medios de prueba. Artículo 1390 bis 37. La mecánica es la siguiente: yo les doy a conocer el acuerdo correspondiente sobre los medios de prueba que ustedes ofrecieron y enseguida les dará el uso de la voz por si tienen alguna manifestación que realizar respecto a estos medios de prueba. Únicamente les recuerdo que en el juicio oral mercantil no existen medios de impugnación ordinarios. Se da a conocer el acuerdo de las partes sobre las pruebas ofrecidas, tanto de las que admiten como las que desechan. En el caso de confesional, se cita a la parte absolvente para que comparezca a su desahogo en la fecha señalada para la audiencia de juicio. En el caso de la testimonial, se ordena al ofreciente presente a testigos en la fecha señalada para la audiencia de juicios. Se percibe al ofreciente con la cesión de sus probanzas para el caso no presentarlos en esto cuando se obligó a presentarlos. En este caso contrario, se ordena respecto de alguna pericial, las partes deberán señalar con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba. Los puntos sobreversará a las cuestiones se debe resolver en el parcial, así como en los datos de la cédula profesional o documentación que acredite la calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio en este, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en cuestión. De estar debidamente ofrecida, el juez
la admitirá en la etapa correspondiente, quedando obligadas las partes a que sus peritos en la audiencia del juicio exhiban el dictamen respecto. Para el caso se requieren muestras caligráficas o alguna otra referencia, se señala día y hora previa a la audiencia del juicio para que se lleve a cabo de alguna forma. En el caso de un informe, se ordena girar los respectivos oficios y se apercibe a los oferentes para el caso de no hacerlo. Las pruebas documentales e instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana se tienen por admitidas, dada su propia y especial naturaleza. El juez da el uso de la voz a las partes y si tienen alguna manifestación que realizar con el acuerdo la admitibilidad de las pruebas. Así pues, tomando en cuenta, ya que se han acordado los medios probatorios que las partes ofrecieron, les doy el uso de la voz de las mismas para que si tienen alguna manifestación lo realicen en este momento. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.